todo lo que ya se está predicando es lo próximo que sigue y que vamos a ver. Muchos de los que estamos aquí presentes vamos a ver todas esas cosas, porque estamos en lo último de los tiempos. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios. Bendito Dios, Padre, gracias. Aquí estamos reunidos una vez más, mi Dios. Propósitos, vida eterna, Señor. Eso es el plan. Y ayúdanos, Señor Jesús, a lograrlo. Derrama tu gracia, tu Espíritu Santo, mi Dios, hasta lograr esa vida eterna. Y si alguno ya la tiene, Padre, que no lo pierda. Lograr perseverar hasta tu segunda venida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. Vuelvo a leer el 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Qué es desmenuzar? Despedazar, romper, cortar, dejar pedazos, deshacer. Eso es lo que significa. Dice que una piedra fue cortada, y dice, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Dice que esta piedra fue directamente en sus pies de hierro y de barro cocido. Aunque muchas veces se ha interpretado que estos pies de barro representan Roma, los católicos romanos dicen que no son ellos. Y la cuarta bestia representa a Roma. ¿Por qué representa a Roma? Porque Roma es la que le ha dado persecución a los hijos de Dios. Roma es el que ha matado a los hijos de Dios a un nivel mundial. Desde los 200 años antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, Roma no ha dejado de perseguir a la iglesia, diciendo que es la iglesia verdadera, pero llegará un momento en que una piedra le dará a esa imagen en los pies. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 20. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En qué me voy a fundar? Los que captamos y los que entendemos, no me voy a fundamentar sobre el hierro y sobre el barro. Me voy a fundamentar sobre la roca. ¿Qué representa la roca? La roca representa a Cristo. Quiere dar a entender que si me dice, edifícate sobre la roca, edificaos sobre el fundamento, no de los papas, no de los obispos, no de los sacerdotes, ni aun sobre de los pastores, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas. Y luego dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesús. Esa es la piedra. Esa piedra que fue cortada no con mano, es el mismo Jesús que por medio de la palabra, por medio de la verdad, por medio de la luz, le da en los pies a esa imagen, y la imagen se va para abajo. Otro texto. Vamos a ver quién es la piedra. Primera de Pedro 2:4. Dice, acércate a él, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. Esa piedra que nos habla en Daniel es Jesús. Esa piedra que le da la imagen es Jesús. Versículo 6. Por lo cual, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra que muchos desechan. Muchos prefieren irse a la católica, muchos prefieren irse a la religión falsa, y muchos desechan esa piedra. Esa piedra representa a Cristo, y muchos la siguen desechando hasta el día de hoy. ¿De qué manera se desecha? Te dice que te edifiques sobre el fundamento de los apóstoles, y nos cuesta trabajo edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. Lo que dicen los apóstoles, lo que dicen los profetas, lo que habla Jesús, Él quiere que vivamos a como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero muchos desechan. ¿Cómo le llaman? Muy exagerado. Yo no creo que la palabra de Dios sea exagerado. Bueno, no es que sea exagerado, sino que como muchas veces está más barato en otros lugares, entonces la gente dice, pues allí no te exigen tanto. Son exagerados. No es que sea exagerado, sino que como está muy barato en otros lugares, ya las cosas de Dios se ven como muy raras, como que son muy difíciles. Y no es así. Entonces la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra, al darle a los pies, la Iglesia Católica se tiene que acabar. Directo al hierro y al barro cocido, fuera. Y vamos a verlo, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hay que hay varios puntos. En primer lugar, está diciendo que salgamos de ella. ¿Quién ella? Salid de ella. No se está hablando de la religión falsa. Salid de la religión falsa. Y luego dice, pueblo mío. Quiere dar a entender que el que es pueblo de Dios se va a salir de ella, de la religión falsa. ¿Por qué? Porque sus pecados de la religión falsa han llegado hasta el cielo. ¿Por qué los pecados de la religión falsa? Porque no quieren edificarse sobre el fundamento de los apóstoles. Alguien dice, yo estoy bien en esta religión. Salí de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. Yo me siento bien en esta otra religión. O yo me siento bien en la religión católica. Salí de ella, pueblo mío, para que no sigas participando de los pecados. Ya los pecados de la humanidad ya subieron delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está a punto de acontecer? El que esa piedra le dé a los pies y sea derribada la religión falsa y las religiones falsas. Le dio a los pies. Todo, la imagen se va para abajo. Religión falsa, religiones falsas, creencias falsas, costumbres falsas, todo lo que es falso, todo lo que no es de Dios, para abajo. ¿Y qué sucede? Quedan dos cosas nada más. Uno, los que se salieron, que fueron el pueblo mío, y dos, la religión falsa que va a ser destruida.
Dos cosas nada más va a haber en el mundo. ¿Lo entendemos? Por eso es que antes que le dé a los pies, Dios está diciendo, salte de ella, pueblo mío. Lo mismo que estaba haciendo Dios cuando sacó a Lot, a la esposa y a los hijos, de ese lugar antes de que sea destruido, de la misma manera Dios está alertando, salgan de la religión falsa, salgan de las creencias, de las costumbres falsas, antes que venga la destrucción de la religión pagana. Pero muchas veces nos gusta las costumbres de la religión pagana. Todo eso se va a acabar. Todas las creencias de la religión pagana. Que Cristo nació un 25 de diciembre o un 24 de diciembre. Todo eso se va a acabar. Todas las costumbres paganas. Que los 15 años hay que festejárselo a mi hijo o a mi hija, porque solamente una vez cumple 15 años en toda su vida. Todo eso se va a acabar. Costumbres, creencias, tradiciones, todo eso se va a acabar. El carnaval, los días de santos, el día de muertos, todas las creencias que han traído los babilónicos, que han traído los medo-persas, que han traído los griegos, que ha traído Roma, todo se va para abajo. Y se acaba la religión falsa. Seguimos. Versículo 8. Estamos en Apocalipsis 18, versículo 8. Por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas. ¿A quién? A la religión falsa, o a la Roma pagana. Por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán, y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. 10. Parándose lejos, por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! ¿Sí lo podemos ver? De nada sirve seguir creencias, costumbres, tradiciones, porque todo eso se va a acabar. Salte de esas tradiciones, salte de esas costumbres, se van a acabar. La piedra ya se desprendió, la piedra ya nació, la piedra ya creció, la piedra ya murió, ya dio su vida por la humanidad. Está llegando el momento de que esa piedra le dé a los pies. ¿Qué estamos esperando? Salid de ella, pueblo mío, y el pueblo de Dios debe estar entregado para con Dios. Versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esa gran ciudad? Es verdad, ¿qué ciudad como Roma? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos tenían naves en el mar, que se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido acabada, destruida, desolada, quebrantada, arruinada! Roma, que es la Babilonia, o las religiones falsas que representan a la Babilonia, todo será acabado. Versículo 24. Y en ella ¿quién? En la religión falsa. Y en ella se halló la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y en ella, ¿quién ella? ¿Quién es la que ha matado a los santos? Y esa Babilonia se identifica como la Roma pagana. Esa Roma pagana está haciendo un movimiento a nivel mundial, formando lo que se le llama el ecumenismo, para que las religiones falsas se unan a la Roma pagana o a la Babilonia pagana y sean la última o la religión que va a ser destruida.
presbiterianos, bautistas, pentecosteses y muchas religiones se están uniendo al ecumenismo. Ecumenismo es la unión de religiones, son una creencia nada más. Dicen el respeto mutuo, vamos a respetarnos. Tú no me critiques, yo no te critico. Y ahí está la Roma pagana y las religiones, no hablando de la idolatría, no hablando del pecado, todos respetándose mutuamente y apapachando el pecado que está en ellos. Por eso se le llama el ecumenismo, la unión de las religiones falsas. ¿Qué más? Dice Daniel 2:35 que fueron desmenuzados juntamente con el hierro y el barro cocido, fueron desmenuzados el bronce, la plata y el oro. Pero dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Cuando se aplastaba las hojas de inequén y se sacaba de allá el hilo o el sosquil, y de lo que sobraba, el bagazo que sobraba, salía lo que se llama el tamo. Y del tamo, cuando viene el viento, ves cómo se está yendo el tamo. Así es exactamente lo que le va a pasar a la religión falsa. Será como un tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, no quedó rastro alguno. Vamos a ver cómo va a caer todo eso. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. 10. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Vamos a captar qué es lo que va a pasar. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ojalá si lográsemos comprender todo esto. Amén. Posiblemente a algunos nos da dolor de cabeza. Otros, nos da sueño. A otros, amén, pero no entendió nada. Ojalá si pudiéramos comprender esto.
Les voy a explicar un poco. Yo les hablé de que se está formando el ecumenismo, una nación, un pueblo, un reinado, un reino que va a ser destruido. De allí va a salir lo que se le llama la bestia, el falso profeta. Y la gente va a aceptar esa marca de la bestia. La gente se va a unir. Y dice la Biblia que Cristo viene en las nubes con sus ejércitos celestiales y llama a todas las aves y a todas las bestias para la gran cena de Dios. No es las bodas del Cordero, es la gran cena de Dios. ¿Qué es las bodas del Cordero? Bueno, las bodas del Cordero es una cosa y la gran cena de Dios es otra cosa. ¿A qué se le llama la gran cena de Dios? A esa ira, a ese juicio de Dios que se va a manifestar sobre todos los que tienen la marca de la bestia. Serán destruidos, serán consumidos, serán acabados, y todas las aves del cielo se van a saciar, comiendo todos los cuerpos que quedarán tirados en todo el mundo. Quiere dar a entender que solamente habrá un reino. En ese reino ya no va a haber católicos, ya no va a haber presbiterianos, bautistas, metodistas, sabáticos, testigos, mormones, apostólicos. Se acabó la religión falsa. Solamente va a haber un reino nada más. El reino de Cristo. Y Cristo es el que va a reinar juntamente con sus hijos o con su pueblo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y luego dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El reino de Dios. Un solo reino nada más. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Salid de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La invitación de Cristo hasta el día de hoy es que formes parte de ese grande reino que Dios ya ha establecido por medio de la piedra o por medio de Cristo, que está a punto de darle a la religión falsa y a las religiones falsas para que se establezca solamente el reinado milenial, el reinado de Cristo. Vamos a analizar un texto más. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con Cristo? 1000 años. Cristo y todo el reino de Cristo. 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, será suelto nuevamente. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser suelto todavía? Para engañar, ¿a quién? A las naciones. ¿Cuáles naciones? Pues no ya hablamos que la piedra hirió la imagen, se acabó Roma, se acabaron las religiones paganas, se acabaron las costumbres, y por último, todos los que tienen la marca de la bestia, por medio de los juicios quedarán tendidos, enfermedades, plagas, epidemias, y todo lo que le va a venir a este mundo quedarán tendidos, y las aves de los cielos se saciarán de ellas, y se acabará, y solamente habrá un reino. Entonces, cuando el diablo es suelto después de los 1000 años, ¿a quién va a engañar entonces? ¿Ya los mataron? ¿Ya se acabaron? Los que resucitaron. Claro que sí. Los que resucitaron en la primera resurrección, la de los justos, están con Cristo reinando los 1000 años, pero en la resurrección de los injustos, son de los que se van a multiplicar durante esos 1000 años. Nosotros, o el pueblo de Dios, con Cristo los 1000 años,
y en el mundo se levantarán los injustos en la resurrección y se multiplicarán durante los 1000 años. Cuando el diablo sea suelto de su prisión, saldrá a engañar ¿a quién? A los que están en el mundo. ¿Para qué los va a engañar? Para reunirlos, para que se vayan a pelear en contra de la ciudad amada. Por eso es que cuando dicen que la ciudad amada está en el tercer cielo, bueno, ¿y cómo se van a reunir para hacerle guerra a la ciudad amada si no está aquí en la tierra? De los 4 puntos, vendrá el diablo, los engañará nuevamente y rodearán la ciudad amada. Ahí entendemos que la ciudad amada está aquí en la tierra. Versículo 7, volvemos a leer. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 8. Y saldrá a engañar, no dice al pueblo de Dios, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y uno dice, ¿cuáles? Bueno, lo acabamos de decir. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiere decir que en los 1000 años se multiplicarán grandemente. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ahora ya no en el infierno, ahora fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora sí lo comprendemos. Sueltan al diablo nuevamente, y alguien dice, ¿y van a engañar a los hijos de Dios? Mentira, no está diciendo eso. Nosotros estaremos felices con Cristo los 1000 años, y los que están en el mundo estarán 1000 años también. Y el diablo, cuando es suelto, engaña a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla. Los engaña como lo que hizo al principio con Adán y Eva. Los engaña con la astucia que tiene el diablo y se van a hacer guerra contra los hijos de Dios. Desciende fuego del cielo, fuera toda esa humanidad. Y el diablo fue lanzado al lago de fuego. Se acabó. Algo más decía en Daniel 2:44. Cuando eso se acaba, entonces esa piedra que hirió a la imagen se hace un reino que llenará toda la tierra. La nueva Jerusalén llenará toda la tierra. Ya no habrá ni siquiera un impío. Ya no habrá ningún idólatra, ningún hechicero. No habrá ningún pagano. Nadie más que Cristo con su iglesia por los siglos de los siglos. Pero un punto te voy a decir. Si tú lograste entrar a ese reino milenial, ya lo lograste. Porque los que entran en el reino milenial, dice, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán reyes y sacerdotes de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Y después de los 1000 años, es destruido el diablo y entonces se ensancha o se llena toda la tierra del pueblo de Dios. Ahí se acabó todo. Un pueblo de Dios. Ahora sí, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que todo esto se comprenda, que todo esto se vaya entendiendo. Bendito Dios. Padre, gracias. La Biblia dice, edificaos sobre el fundamento. Ayúdanos, mi Dios. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. El mundo es llamativo, el pecado es llamativo, la carne es llamativa, Jesús. Pero vale la pena esforzarse, vale la pena pagar el precio, vale la pena estar listo. Si en la segunda venida de Cristo no logramos la vida eterna, estamos perdidos, Señor. Si llegó la muerte y no le entregamos nuestra vida a Dios, estamos perdidos, Señor. Más dichoso aquel que le entrega su vida a Dios y llega a la muerte, entra a la vida eterna. Dichoso que el que vive y venga a Cristo en su segunda venida y lo encuentre viviendo una vida en santidad. Dichoso, mi Dios, porque estos reinarán con Jesús. Reinarán por 1000 años.
Y después de los 1000 años, será llena toda la tierra de pura gente santa, limpia, pura, justa, de tal manera que aún la muerte será destruida. La muerte, el Hades, el diablo, el falso profeta, el anticristo, y todos los paganos, los perversos, todos los que tenían la marca de la bestia, y todo ser humano que no fue de Dios, todo se acabará, Señor Jesús. Ayúdanos y bendícenos para lograr esa vida eterna, que es gratuita, la está regalando Jesús, nada más que muchos no lo logran comprender. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor.